Hola, hoy voy a empezar a leer otro libro de cuentos. Es una antología de cuentos de misterio y de terror. Es una selección introducción de Ilan Stavans y es de la editorial Porrúa. Es una antología que trae como 31 o 32 cuentos y vienen autores bien interesantes y vienen títulos más interesantes. Entonces, pues ya, voy a ver hasta cuándo termino de leerlos. El día de hoy voy a empezar a leer la introducción. De hecho, hasta hace bien poquito empecé a leer las introducciones de los libros. Antes siempre me las saltaba, era como de bobadas, bye. Pero hasta últimamente que empecé como a retomar la lectura ya de una forma más como hábito, me empecé a interesar por los prólogos y las introducciones, y la verdad es que me he encontrado con unos bien bonitos y bien geniales e interesantes, y este es uno de esos. Entonces, pues ya sin más estar diciendo cosas, empecemos a leerlo. Antología de cuentos de misterio y de terror. Introducción. Ajedrez para idiotas. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente, despiden larga vena los ojos hechos fuente, olarte y digo al fin con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que tu Alteza nació, ¿qué desventura la tiene en esta cárcel baja oscura? Fray Luis de León, Noche Serena. Martín Bouvier cuenta en una de sus múltiples antologías que Rabbi Elimelech estaba sentado una noche cerca de sus discípulos cuando un sirviente de buena fe le trajo un plato de sopa. Al querer devolverlo porque no tenía hambre, el rabino sin querer derramó el líquido sobre la mesa. Convencido de las posibles repercusiones antisemitas del incidente, uno de sus alumnos, Mendel de Rimanov, exclamó aterrorizado: «Pero, ¿qué ha hecho usted, Rabbi Elimelech? Ahora a todos los judíos nos mandarán a la cárcel». A lo que el maestro respondió: «No temas, hijo mío». Algún tiempo después se supo que en aquel día exacto a la misma hora, un edicto dirigido contra la población judía de Polonia fue presentado al emperador para ser firmado, pero, pese a que tenía la pluma lista, algo siempre lo interrumpía. Finalmente, dispuesto a consumar el acto una vez por todas, el emperador, al extender la mano sin querer, volcó el tintero sobre el papel. Entonces rompió el edicto y prohibió que se lo trajeran de nuevo. La parábola, a mi gusto, es asombrosa. Un lazo secreto y misterioso se extiende entre el emperador y el rabino, un vínculo milagroso, sobrenatural o quizás meramente coincidencial. Uno derrama la sopa para que el otro, al perder el equilibrio, manche el documento legal y no perjudique a la minoría hebrea. Más allá de su circunstancia inmediata, ambos personajes están inevitablemente unidos por una fuerza superior, un ojo secreto que rige su universo a partir de concomitancias y repeticiones, como si fuera una relojería inexplicable y perfecta y no un ars aleatorio. Hechos así, no cabe duda, ocurren a diario sin que lo sepamos, y aunque fuésemos testigos, nuestra razón empírica los descartaría como imposibles e insensatos. El azar es arbitrario y caótico y al caos. El orden del desorden. Lo apreciamos pero sin respetarlo. ¡Cuán equivocados estamos! A estas alturas de la Ilustración, que empezó con la Revolución Francesa y continúa luego de infinitas mutaciones, creemos, o queremos creer, que la nuestra es una realidad rígida, regida por leyes naturales, fijas e inmutables, una realidad donde no hay cabida para milagros, donde las cosas son así y se acabó. Despreciamos la superstición y ninguneamos
la religión. Todo es cuantificable. Nos repetimos una y otra vez. Todo es lógico y constante y ha sido dispuesto para que el criterio científico lo estudie, analice y luego concluya que sí o que no, que hay que ver las cosas de esta manera o de aquella otra y nada más. Pero, ¿y qué si de pronto descubriéramos que el metabolismo del universo tiene un revés? Que las cosas siguen un curso cifrado, incógnito y arcano, un avatar esotérico. Y si lográramos convencernos de una vez por todas que la astrología, el azar de las estrellas, es también parte del acontecer cotidiano, que si aceptáramos que detrás de lo que cómodamente llamamos realidad hay algo distinto, peligrosamente ajeno e imposible, utópico, inverosímil, absurdo y quimérico? Rabbi Moisés ben Maimón, en latín Maimonides, que al lado de Tomás Aquino y Berroes confirma el así llamado triángulo aristotélico medieval, dice en uno de los capítulos de su ejemplar Guía de los Perplejos que el Todopoderoso tiene poder sobre todo, sobre cualquier cosa menos sobre lo imposible. Pero lo imposible es también lo inalterable y estático. No asombra, pues, que San Agustín en sus confesiones piense que lo imposible es el pasado, lo ya hecho, y que Dios también es impotente en ese dominio. Lo hecho, hecho está. Es decir, puede que el ser de seres sea omnipotente, pero si de algo es incapaz, es de alterar la historia. De eso, por supuesto, se encargan los tiranos. Al derecho y al revés, y el arte de fruncir el ceño y enojarse al no saber qué es qué y desde cuándo, allí, en ese intersticio, se estrellan la filosofía y la metafísica al intentar responder a preguntas esenciales como ¿quién creó, inventó al universo y con qué objetivo? Nuestra inteligencia es tal o es que nos divertimos creyendo que entendemos lo que visto subespecie alternatis resulta un mero ajedrez para idiotas. Julio Cortázar, en su ensayo del sentimiento de no estar del todo, analizó el dilema de forma ejemplar. Metafísicamente, dice, el hombre de nuestro tiempo cada vez se siente más triste y más sabio, pero su admisión es momentánea y excepcional, mientras que el continuo de la vida lo instala de lleno en la aparición, la concreta en torno a él, la viste de definiciones, funciones y valores. Ese hombre es un ingenuo realista más que un realista ingenuo. Basta observar su comportamiento frente a lo excepcional, lo insólito o lo reduce o fenómeno estático o poético. Era algo realmente surrealista, te juro. O renuncia enseguida a indagar en la entrevisión que ha podido darle un sueño, un acto fallido, una asociación causal fuera de lo común, una coincidencia turbadora, cualquiera de las instantáneas facturas del continuo. Si se lo interroga, dirá que no cree del todo en la realidad cotidiana y que sólo la acepta pragmáticamente. Pero vaya si cree, es en lo único que cree. Su sentido de la vida se parece al mecanismo de su mirada. A veces tiene una efímera conciencia de que cada tantos segundos los párpados interrumpen la visión que su conciencia ha decidido entender como permanente y continua, pero casi de inmediato el pestañeo vuelve a ser inconsciente. El libro o la manzana se fijan en su obstinada apariencia. Hay como un acuerdo de caballeros entre la circunstancia y los circunstanciados. Tú no me sacas de mis costumbres y yo no te ando escarbando con un palito. El autor de Rayuela, no cabe duda, entendía bien lo que significa transitar de este lado del espejo al otro. Realidad, la materia, la presencia, lo objetivo, fantasía o fantasía del griego hacer visible, sueño, mentira, alineación, de por medio, misterio, suspenso, un abismo indescriptible
ni tú me sacas de mis costumbres, ni yo te escarbo con un palito. ¿Acaso no sería prudente pensar que esta tela que conforma la vida, lo que nos avisa los sentidos, nuestro único vehículo, que en palabras de David Hume nos comunica con el exterior, es sólo una mentira, un espectro, una sombra, una certeza que se escapa? Terror, estremecimiento. H. P. Lovecraft, un norteamericano de pésimo gusto y autor de mitos de Cthulhu, dijo una vez que no hay sensación más humana y más natural que el miedo, y que no hay miedo más arcaico que el temor a lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? Lo que nos rebasa, lo que soñamos aunque jamás entendamos, lo que no sabemos y apenas sospechamos, lo que nos ha sido negado, el revés de las cosas. Piense el lector, por ejemplo, a un individuo cualquiera que de pronto se ve sometido a un dolor terrible, una sacudida estomacal que lo desmorona y desmaya. Pierde el sentido, lo recobra y al abrirse la camisa para revisar que al menos sigue entero, de pronto descubre que un cristal perfectamente rectangular, una superficie plana, artificial a la altura de la barriga, a través del cual puede ver sus propios intestinos, el hígado y la parte frontal de los riñones le cubre ahora la zona del abdomen. Entonces, ¿qué? La naturaleza se ha accidentado, deja de ser previsible, es decir, la naturaleza ya no es tal, o pensamos con igual afán lúcido en una gélida habitación de paredes blancas perfectamente cerrada. No hay puertas ni ventanas ni aire que circule. Sin embargo, de repente en un abrir y cerrar de ojos, un inmenso pez semitransparente se aparece al centro y a su lado el cadáver caliente de una anciana. ¿Qué explicación ofrecer? Estas y otras imágenes instintivas e incautas pertenecen al ámbito del terror. Lo maravilloso y lo fantástico, una ventana al más allá, el otro lado de las cosas. Los espejos, las pesadillas, los laberintos, las sombras. Joseph Conrad solía decir que no escribía cuentos fantásticos porque ello implicaría negarle a la realidad su atributo esotérico. Pero, ¿por qué entonces escribir textos realistas o surrealistas o románticos y demás? Tal razonamiento, por supuesto, es erróneo. Lo que en inglés se cataloga como the uncanny es un atributo que el hombre inyecta al universo, y utilizarlo artísticamente no es otra cosa que un intento por desmenuzar el metabolismo con que están entretejidas las cosas, su conexión secreta, acción que involucra el miedo a reconocer que nuestra razón es limitada e insuficiente. ¿Y qué es lo fantástico, que lo maravilloso y qué lo misterioso y terrorífico? Una idea única y tres variaciones, dice Louis Bax en su libro L'art et la littérature fantastique. Dios, la Virgen, los santos y los ángeles no son seres fantásticos, como no lo son tampoco los genios y las hadas buenas. En cuanto a los dioses de la fábula, Pan, por ejemplo, pueden llegar a ser fantásticos cuando en ellos se encuentran instintos salvajes, pero nadie verá en el Telemaco una historia fantástica, por el hecho de que una Minerva, que ha cambiado de sexo para guardar su apariencia, permanezca penante y moralizadora, junto al hijo de Ulises. Así pues, mientras lo fantástico interrumpe el flujo cotidiano y estorba, obliga a lo que Edgar Allan Poe llama superstición o suspension of disbelief. Lo maravilloso ofrece una esfera de seres inofensivos, un bestiario que estimula la fe pero ni arremete ni asombra. Roger Caillois, el célebre crítico francés al que Jorge Luis Borges le dedicó un estudio del cuento policíaco y varios ensayos sobre G.K. Chesterton, asegura en Images,
que el reino de lo maravilloso está naturalmente poblado de dragones, de unicornios y de hadas. Los milagros y las metáforas son allí continuos. La varita mágica de uso corriente, los talismanes, los genios, los elfos y los agradecidos abundan. Las madrinas en el acto colman los deseos de las huérfanas meritorias. En lo fantástico, al contrario, lo sobrenatural aparece como una ruptura de la coherencia universal. El prodigio se vuelve aquí una agresión prohibida, amenazadora, que quiebra la estabilidad de un mundo en el cual las leyes hasta entonces eran tenidas por rigurosas e inmutables. Es lo imposible que sobreviene de improviso en un mundo de donde lo imposible está desterrado por definición. Y añade de donde lo imposible y añade Stevan Todorov en su Introduction a la Literature Fantastique: si en un mundo que es muy nuestro, este que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento que no se puede explicar por las leyes de lo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de lo imaginario, de la imaginación, y las leyes del universo permanecen como son, lo extraño. O bien el acontecimiento ha tenido lugar realmente, es parte integrante de la realidad, pero ahora esta realidad está regida por leyes que desconocemos, lo maravilloso. O bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente como los demás seres vivientes. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre en cuanto se escoge una u otra respuesta. Nos salimos de lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce sino las leyes naturales y se enfrenta de pronto con un acontecimiento de apariencia sobrenatural. Suspender el criterio, dudar, ser víctima de la incertidumbre, quedar en la deriva. La hermandad entre las tres variaciones es tal que a veces es difícil saber dónde empieza esta y termina esa o aquella. Piénsese en la metamorfosis de Kafka. Sin jamás caer en el mal gusto, el protagonista de la novela, Gregor Samsa, es un hombre cualquiera en una metrópolis que bien podría ser Praga. Una mañana, luego de un sueño pesado, se despierta convertido en un insecto enorme. ¿Cómo sufrió semejante cambio? Ni lo sabemos ni lo sabremos, y de hecho importa muy poco. Tampoco se explica la causa de su estado presente. Lo único que nos concierne es la consecuencia, y esa parece ser también la preocupación exclusiva del autor. El texto sirve de modelo de la literatura de misterio y terror, ejemplo perfecto de lo que Kaulis y Todorov llaman el relato fantástico, porque Samsa es un insecto que no asusta, es y punto. Lo que nos atemoriza es la remota posibilidad de que el futuro nos depare, que pueda depararnos un destino similar. Lo maravilloso sería convertir al escarabajo en un mito. Años atrás escuché el relato siguiente, que de entonces para acá carece de dueño. Un hombre extraviado en el desierto llega sediento a un oasis, ve un manantial y al lado de él una virgen hermosa. Se acerca y dice: «Por favor, dime que no eres un espejismo». A lo que ella responde: «El espejismo eres tú». Y acto seguido el hombre desaparece. ¡Qué miedoso! Un entretenimiento personal al que le he dedicado exquisitas noches es la lectura de cuentos sobre ambos lados de textos sobre este tipo de espejismos, hacia acá los que juegan con el misterio de lo desconocido, dejando abierta la incertidumbre, pero sin articular una realidad igual de horrorífica que la de Kafka. Cuentos donde la razón sueña con descifrar
enigmas impenetrables. Hacia allá los que usan y abusan del error y olvidan la excusa fantástica. Nada me cuesta reconocer, iluso sería no hacerlo, que otros antes que yo han frecuentado el proyecto de compilar los mejores relatos breves habidos y por haber, pero cada colección es única y cada antología una biblioteca personal mínima. En mi caso, el resultado tiene que ser un volumen multinacional que contenga La tercera orilla del río del brasileño João Guimarães Rosa, La puerta condenada de Cortázar y no la archiconocida Casa tomada, que muchos tienen el Felisberto Hernández de Casa inundada, de Poe, El corazón revelador, de Iván Turgeniev, Un sueño, del Marqués de Sade, Rodrigo o La torre encantada, del propio Kafka, Ante la ley, de Bioy Cázares, Un viaje o El mago inmortal, de Calvino, La hormiga argentina, cuya escritura y contenido se contrapone a los venenos de Cortázar y del norteamericano William H. Gass, Orden de los insectos, de Fernando Pessoa, Una cena muy original, de Daniel Defoe, La aparición de Mr. Bell, de Juan Rulfo, El ejemplar Lubina, de Lope de Vega, La posada del mal hospedaje, de H. P. Lovecraft, La ciudad sin nombre, de Nathaniel Hawthorne, El joven Goodman Brown, del francés Gerard de Nerval, La mano encantada, de Rudyard Kipling, Los constructores de puentes, de Nikolai Golov, La nariz, al que Philip Roth rinde tributo en El seno, de Charles Dickens, Una extraña entrevista, de Guy de Maupassant, La noche, de Pedro Antonio de Alarcón, La mujer alta, de Bram Stoker, La casa del juez, del nicaragüense Rubén Darío, La larva, del autor de Azul, a Leopoldo Lugones y Amado Nervo, El modernismo iberoamericano, de 1985-1915. Sobre recordarlo fue una fuente inagotable de lo fantástico. Mi propio texto, Tres pesadillas, que forma parte de La pianista manca, del uruguayo Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, de la estadounidense Ambrose Bierce, El desconocido, aunque lo confieso, también me hubiese gustado incluir Incidente en el Oak Creek Bridge, de Graham Greene, Una salida de la calle Edward, de Rinosuke Agulawa, En el bosque, de Robert Louis Stevenson, El diablo en la botella, del mexicano Alfonso Reyes, La cena, la semilla que desarrolló Carlos Fuentes en Aura, de W. W. Jacobs, El archiconocido La pata de mono, de Borges, El evangelio según San Marcos, de Henry James, Los amigos de los amigos, y no otra vuelta a tuerca, de Salvador Elizondo, La historia según Pao Chens, del cubano Virgilio Piñera, En el insomnio, de Felisberto Hernández, El cocodrilo, y no las hortensias, del español Felipe Alfaú, La necrofilia, parte de su novela de 1936, Locos, una comedia de gestos, de H. G. Wells, El país de los ciegos, una comedia, Manuel prefiere La puerta en la pared, mientras que Borges y Boy Cázares se inclinan por el caso del difunto Mr. El Bessam, y de Lafcadio Hearn, El secreto, en mi versión que modifica en un día la perspectiva del original. Al revisar mi selección, descubro lo obvio. Por lo general, sus autores provienen de dos geografías, el ámbito anglosajón, Inglaterra y los Estados Unidos, y el hispánico. ¿A qué se debe la abundancia de tales orígenes? Se me ocurre que en la religión protestante el fantasma desempeña un papel preponderante, ata al más allá con el más acá de forma tiránica y difícil. En la América Latina, por otro lado, lo mágico y exótico se yuxtaponen
a la verdad empírica. Y si una antología no es otra cosa que una guía personal de lectura, lo mismo que la Biblia, una vez encuadernado, sus cuentos invitan a una lectura distinta. Tómese como ejemplo Lubina, el cuento de Rulfo. ¿Es el pueblo descrito por el mexicano una geografía de la imaginación o un sitio auténtico? El mensaje es realista o fantástico, o piénsese en el cuento seleccionado de Cortázar, mucho menos difundido que otros suyos, que también exige varias lecturas, sobre todo dos, una sociológica, la otra fantástica. Petrone, el protagonista, se hospeda en el Hotel Cervantes, el nombre podría ser causal, de Montevideo, y descubre que su habitación tiene una puerta condenada. En el pasado su cuarto y el contiguo conformaban una suite, pero ahora una cómoda bloquea la entrada que los une. A medianoche Petrone oye ruidos del otro lado. A la mañana siguiente, sin embargo, el conserje le asegura que se trata de una alucinación, porque no hay nadie en esa habitación. De allí en adelante los sonidos se tornan cada vez más agudos y enfadosos, y sin embargo no hay nadie del otro lado. Al igual que él, James, de otra vuelta de tuerca, Cortázar deja abierta la puerta. Por cierto, regresa al tema en Historia con migajas. Y aquí hay algo que tengo que como nombrar. Empieza un paréntesis y es importante. Abre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis, y justo lo pone, ¿no? Entre paréntesis. Mientras preparaba mi antología, se me ocurrió recopilar un álbum de anécdotas y citas de la tradición mística hebrea, a la que dediqué horas exquisitas de estudio, donde mi adolescencia se lo daré a la imprenta en el futuro. Ya lo ha dicho Gershom Scholem en su magistral volumen La Kabbalah y su simbolismo. Quizá no haya una enciclopedia de visiones fantásticas más amplia y generosa que su producción del siglo XVIII en adelante, dice el zar de Rabí Moisés de León. Aquel que se ocupa del estudio de la Torá mantiene al mundo en movimiento y da a cada elemento la posibilidad de realizar su función, porque no hay miembro en el cuerpo humano que no tenga su correspondiente en el mundo concebido en su totalidad. Así como el cuerpo humano está compuesto de miembros y articulaciones de diferentes rango que accionan y reaccionan recíprocamente y forman un organismo, lo mismo ocurre en el mundo. Todas las criaturas están ordenadas en él a manera de miembros que se encuentran en mutua relación jerárquica, y si están bien ordenados o si se encuentran en un acuerdo armonioso, forman un organismo propiamente dicho, y todo está ordenado según el prototipo de la Torá. Pues la Torá se compone en su totalidad de miembros y articulaciones que se encuentran en relación jerárquica precisa, y cuando están correctamente ordenados forman un solo organismo. Desde luego, hay una simetría implícita entre anatomía geografía y literatura. El organismo humano es un reflejo del universo, y el universo a su vez es un reflejo de la Torá, que, se deduce, en un mapa de la inteligencia divina. Desarticular tan siquiera una letra, un objeto, un órgano, es, pues, atentar contra Dios. ¿Acaso es factible imaginar un supuesto fantástico más ambicioso que este? Tienen razón los cabalistas. Había que considerar a la Biblia, la Torá, como la primera y mejor de todas las antologías de misterio y terror. Y ahí se cierra el paréntesis. Eso es importante porque viene como la cita. Se preguntará el lector por qué tanto paréntesis. A manera de respuesta, invito a reflexionar sobre la naturaleza de lo que, según el diccionario de la Real Academia Española, es una
oración o frase incidental, sin enlace necesario con los demás elementos, cuyo sentido interrumpe y no altera, acaso ningún signo ortográfico sugiera mejor la idea de abrir una especie de interregno, de sugerir sin modificar. Se me ocurre, pues, idear un cuento de misterio al estilo de William H. Gass, titulado tres puntos suspensivos, donde el paréntesis tenga un papel protagónico y donde el resto del reparto, que incluya a, y, gato, arroba y signos de interrogación, indague tanto su identidad como su idiosincrasia. Y sigue la lectura. Sin embargo, una aparición modesta y duradera de este tipo de antologías ha de comenzar y acaso terminar en la Argentina, donde el espíritu enciclopedista ha hallado una de sus mejores posadas. Silvino Ocampo, Adolf Boy Casares y Borges compilaron en 1940 su archiconocida Antología de la Literatura Fantástica, revisada en 1965 y 1976, que en inglés lleva el título de The Book of Fantasy y una introducción, de Ursula K. Le Guin. Y hay aquí otra cita que me parece muy genial también. Algo simplista hay que añadir sobre la introducción de Ursula K. Le Guin en este libro. Algo simplista hay que añadir. Se elimina el prólogo de Boy Casares y Borges se convierte en el espíritu del volumen completo. Así concluye Le Guin. Y es un texto que está en inglés, pero lo traduje, entonces lo voy a leer de acá. Y así es como los propios poemas y cuentos de Jorge Luis Borges, sus reflexiones, sus bibliotecas, laberintos, caminos bifurcados y sus libros de tigres, de ríos, de estantes, de misterio, de cambios, han sido y serán honrados por tantos lectores durante tanto tiempo, porque son hermosos, porque son nutritivos, porque hacen supremamente bien lo que los poemas y cuentos hacen, cumpliendo la función más antigua y urgente de la palabra, tal como lo hace el I Ching y este diccionario. Forman para nosotros representaciones mentales de cosas que no están realmente presentes, para que podamos formar un juicio sobre en qué mundo vivimos y hacia dónde podremos ir en él. Y continúo la lectura. El libro, cuyo contenido parece débil a distancia, aunque en su momento era un barril de pólvora, dejó una huella profunda en el acontecer literario de Hispanoamérica. Incluía párrafos, cuentos y diálogos de un crisol exquisito, donde se conglomeraban James Joyce, Franz Kafka, Rudyard Kipling, un pasaje de Las Mil y Una Noches, textos de Leon Bloy, Martin Buber, Elena Garro, Tomás Charlie y Lewis Carroll. El breve prólogo de Boy Casares es olvidable y objetable. Comienza con una historia de este tipo de literatura, pero en realidad no es otra cosa que una lista de nombres en sus siglos. Y al hablar de técnica se nos dice que dos son los ingredientes fundamentales que hacen exitoso un cuento fantástico: el ambiente fantástico, viajes por el tiempo, los tres deseos, las aventuras con acción que siguen en el infierno, el personaje soñado, la metamorfosis, las vidas paralelas que obran por analogía, como la fábula de Martin Buber con que abrí esta introducción, las fantasías metafísicas y los vampiros y castillos. En cuanto al título, en una conversación de 1988 con Fernando Sorrentino, Boy Casares dice: cuando planeábamos la antología de la literatura fantástica, no nos gustaba la palabra fantástica porque nos recordaba señoras diciendo fantástico, fantástico para decir excelente o extraordinario, y no lo que fuera. Y en algún momento Borges dijo: ¿y si le pusiéramos cuentos irreales? Lo que parecía mucho más moderado, pero enseguida advertimos que uno siente una especie casi de asco por lo irreal y que iba a ser un libro muerto. La obra del propio Borges está repleta de elementos fantásticos, como en el cuento
El milagro secreto, donde Jaromír Hladić, un traductor checo que recuerda a Kafka a punto de ser fusilado por un regimiento nazi, pide que Dios le permita vivir mentalmente lo suficiente para terminar su drama Los enemigos, y el Todopoderoso acepta. En las ruinas circulares, un mago a través del sueño modela a su propio hijo. Otros textos similares de Borges son Magias parciales del Quijote y Ton Ukbar, Orbis Tertius. Sus influencias provienen del árabe de Oscar Wilde, Stevenson y Bierce. Además, el argentino pensaba que la teología y la metafísica son el ápice de la literatura fantástica. El Dios de Spinoza, por ejemplo, supera a todo lo inventado por Kafka, y una obra como La Ética o El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o El sistema de Buda son obras maestras de la imaginación. A partir de 1940 se han multiplicado en la América Latina y la península ibérica colecciones individuales y colectivas alrededor del tema de Rubén Darío, Horacio Quiroga, Fernando Pessoa, los modernistas y demás, y sé que hay otras antologías bonaerenses y de otras partes que hacen su recorrido de mano en mano, de librería en librería, más silenciosamente, y de las cuales no diré nada, salvo de una que preparó en 1983 en inglés Alberto Manguer, otro argentino, aunque uno exiliado en Canadá. Lleva por título Blackwater, The Book of Fantastic Literature, y la sacó Clarkson N. Poulter en 1984. Se trata, no hay que esconderlo, de una extensión del volumen de Borges, Boy Casares y Ocampo, con mucho más cuentos y autores de Bruno Sturz, Ray Bradbury, Manuel Leinsen, Howard Paz, Cynthia Ozick, D.H. Lawrence, Isaac Dinesen, Margaret Yourcenar et al. Las biografías de Mangel son sumamente personales, y lo mismo la introducción, de poco más de 3 páginas. Lo interesante son los 9 epígrafes que abren el libro, que van de Turgenev a Tennessee Williams, James Joyce y Edward Albe. El del primero, por ejemplo, anuncia que siempre que un hombre le reza a Dios, le pide un milagro, que 2 y 2 no sean 4, dice el atributo a Charleston. Y bueno, viene en inglés, pero la verdad es que mi inglés es súper maluco. No sé qué dice. Y mi pronunciación también está muy malísima, entonces optaré por saltarme esta parte. Lo siento mucho. Italo Calvino, el novelista italiano a quien debemos El castillo de los destinos cruzados y Señor Palomar, preparó poco antes de su muerte en 1987 2 volúmenes de cuentos fantásticos del siglo XIX que publicó en castellano, Editorial Ciruela en Madrid. Incluye un segmento del manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potok, texto de E.T.A. Hoffmann, Honore de Balzac, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Hans Christian Andersen, Bierce, Bernard Lee y Kipling, en su introducción mucho más lúcida que la de Boy Casares, con un fuerte componente metafísico. El italiano asegura que el relato de misterio y horror es uno de los productos más característicos de la narrativa decimonónica, y para nosotros uno de los más significativos, pues es el que más nos dice sobre la interioridad del individuo y de la simbología colectiva. Calvino asegura que el cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX, sobre el mismo terreno de la especulación científica,
Su tema es la relación entre la realidad del mundo que habitamos y conocemos a través de la percepción y la realidad del mundo del pensamiento, que habita en nosotros y nos dirige. Habla de Todorov y ubica la raíz de lo fantástico en el romanticismo alemán y en la novela gótica inglesa. Centra su reflexión en Hoffmann, Goethe y luego las diversifica al hablar de Gogol, Dostoyevsky, Turgenev, Nerval, Mallarmé y asimismo de Mary Shelley, Dickens y Henry James. De manera temática, Calvino divide lo fantástico en 1. Visionario y 2. Mental o abstracto o sociológico o cotidiano. Es decir, a partir de esa división a que me refiero al hablar de Cortázar y Rulfo, separa los cuentos que integran una antología en aquellos cuya irrealidad es obviamente parte del mundo material y los que se resuelven o pueden resolverse a partir de un artilugio cerebral. Y dice, el verdadero tema del cuento fantástico del siglo XIX es la realidad de lo que se ve, creer o no creer en apariciones fantásticas, fantasmagóricas, vislumbrar detrás de la aparición cotidiana otro mundo encantado o infernal. Es como si este género estuviera destinado a entrar por los ojos, a concentrarse en una sucesión de imágenes, a confiar en su fuerza de comunicación al poder de crear figuras. Al concluir y de forma curiosa, Calvino excluyendo un sinnúmero de italianos que considera de talla menor, se confiesa tentado a incorporar en su antología un segmento de Pinocho de 1982 de Carlo Collodi, de donde viene la siguiente cita. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña con los cabellos azul turquesa y la tez como una imagen de cera, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual sin mover para nada los labios dijo como una vocecita que parecía llegar de otro mundo: en esta casa no hay nadie, todos han muerto, ábreme tú, por lo menos. La niña repuso, yo también estoy muerta. ¿Muerta? ¿Y entonces? ¿Qué haces ahí en la ventana? Estoy esperando el ataúd para que venga y me lleve. Vuelvo a la parábola de Buber. ¿Y qué si el emperador y el rabino auténticos enemigos ayuden su vínculo secreto fuesen una y la misma persona? El imposible anhelo de explicarnos el metabolismo cósmico, el objetivo final, la meta ulterior de la literatura, de misterio y de terror, es conmover, estremecer los cimientos de nuestra cultura. Así pues, estas antologías, estas bellas Biblias, no tienen aspiración mejor que la de convencer al lector de que no es quien cree que es y que nada es lo que parece. Supongamos, de acuerdo con esa prerrogativa y a la manera de El nombre de la rosa de Humberto Eco, que al terminar de leer el último de los cuentos aquí contenidos, en mi caso el de Hare, su cadáver fuera hallado todavía caliente y a su lado sobre el suelo el libro manoseado. Entonces, ¿qué? La vida en la muerte en la vida y de por medio una puerta condenada, una interrupción, un acertijo. ¿Acaso no somos nosotros quienes auspiciamos esa cadena de mentiras que apodamos realidad? El español Rafael López dijo una vez que nuestros descendientes más o menos remotos, aunque definitivamente humanos, sabrán vivir la vida desde la muerte, gozándola en cada instante irrepetible, con la lucidez que da la proximidad, la íntima de la inmediatez, quizás, pero a nosotros, eternos jugadores de este ajedrez para idiotas, solo nos queda un recurso, el arte de soñar lo sobrenatural y de creer que el sueño no es tal ser sin saber. Ilan Stevens, Manhattan, julio del 93. Y pues esta es la introducción.